encuentro con Dios. Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos y cada uno de los hermanos que en esta mañana se conectan a través de Sublime Estéreo. En este amanecer de bendición que Dios nos regala, vamos a estar colocando delante de Dios este momento, esta hora, este preciso hora y momento que Dios nos regala. Amado Rey de gloria y de poder, Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana, en esta hora, levantamos oración al Rey de Reyes y Señor de Señores, dándote la honra, la gloria y la exaltación a ti, Señor, en el nombre de mi Señor Jesucristo de Nazaret. Declaramos, Señor, que la gloria tuya, Señor, Padre Santo, cubre nuestras vidas, Señor, cubre a nuestros hijos, cubre a nuestras familias, Señor. En este día, Padre Santo, Rey de gloria, el cual nosotros nos levantamos a darte la gloria, a bendecir, a glorificar tu nombre, Señor. Aunque el mundo, Señor, celebra un mundo de cosas de muerte, de ruina, de brujería, hechicería, Señor, nosotros, tus hijos, Señor, alabamos, glorificamos tu santo nombre, Señor. Y en el nombre de mi Señor Jesucristo nos levantamos, Señor, Padre Santo, creyendo, Señor, que tú eres, Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Reprendemos toda obra de las tinieblas, toda obra de maldad, toda obra de pecado, toda obra que se levante contra la familia, contra los niños, contra la nación, Padre Santo, en el nombre de mi Señor Jesucristo de Nazaret, toda obra de brujería, hechicería, satanismo, que se vaya a levantar, Señor, en esta noche, Padre Santo, en este día, Señor. En el nombre de mi Señor Jesucristo de Nazaret, declaramos victoria en tu nombre, Padre amado. En el nombre de mi Señor Jesucristo de Nazaret. Por lo tanto, Señor, cubrimos nuestras vidas con tu sangre preciosa y declaramos, Señor, una cobertura tuya, Señor. Que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende, Señor. En este día, cuando el mundo, Señor, se va tras las cosas de este mundo, Señor, Padre Santo, tras las perdiciones, Señor, de este mundo, tras los sacrificios de este mundo, Señor. Nosotros, tus hijos, Señor, alabamos, glorificamos y exaltamos tu santo nombre, Señor. Padre, te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo de Nazaret. Muchísimas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, en el nombre de mi Señor Jesucristo de Nazaret. Amén, amén y amén. En esta mañana, en este Café con Cristo, vamos a estar hablando de la palabra con la bendición del Dios Todopoderoso. Muchísimas gracias a este programa que es un Café con Cristo. Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Saludamos a todos los hermanos que están conectados ya a través de la página de Sublime Estéreo, emisora sublimeestereo.com y también a través de Facebook, también los hermanos allí conectaditos. Les bendecimos, también recordarles que tenemos una línea Sublime que nos pueden llamar, nos pueden escribir, nos pueden pedir oración, contar testimonios también. La línea es, si está fuera de Colombia, más 57 311 589 9152. O también, si está aquí en Colombia, 311-589-9152. Ahí nos pueden contactar. Está en nuestra línea Sublime. Aquí nos podemos contactar para cualquier situación que tú tengas. Y nosotros estamos aquí pendientes para poderles colaborar en oración, en lo que ustedes digan. Entonces, bienvenidos a todos a esta mañana, un Café con Cristo. De 6 a 7 me encuentro contigo, Jesús verdadero. Eterno abrigo, tu voz me despierta, me llama a servir, tu Espíritu Santo me quiere cubrir, en cada mañana hay nueva unción. Gloria al Señor. Vamos a estar hablando de la palabra del Señor porque a eso cada día es que nos llama el Señor. Ya hemos orado, declarando la bendición del Dios Todopoderoso que nos habla a nuestra mente, a nuestro corazón y nos enseña a que estemos cada día conectados a través de la palabra, a través de lo que es el mensaje.
Y yo creo que Sublime Estéreo ha sido creada en base a la palabra, en base a lo que es lo que Dios ha dado, es a base a la palabra, la revelación y las bendiciones del Dios Todopoderoso sobre nuestras vidas. Así que vamos a estar leyendo la palabra del Señor bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, el que nos guía y nos orienta a toda verdad y a toda justicia. Bienvenida a los micrófonos de Sublime Estéreo, esposa mía. Gloria a Dios. Muy buenos días, mis amados hermanos, en esta mañana. Dios Todopoderoso los bendiga. En esta nueva oportunidad que Dios nos da de estar en su presencia, de estar alabando y glorificando su nombre. Amén. Es una nueva oportunidad que Dios nos da para bendecir y glorificar el nombre de nuestro Dios. Y vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 13. Y dice la palabra de Dios: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Gloria al Señor. Este tema lo hemos catalogado, hemos estado hablando, caminar por convicción y no por emoción. Caminar por convicción y no por emoción. Amén. Amén. Pero tenemos que saber qué es convicción, ¿no? Para nosotros hablar y qué es emoción. Entonces, le pedimos al máster, por favor, nos coloque ahí la palabra, la definición de convicción y la definición emoción. Gloria al Señor. Y vamos a estar llevando adelante bajo esta lectura de lo que es la convicción y la emoción. También vamos a ver otros textos bíblicos donde nos deja ver. Yo estuve hablando sobre 3 hombres que cambiaron la historia de una nación, de un pueblo que estaba cautivo, de un pueblo que había sido, estaba en cautiverio, de un pueblo que estaba preso allí, y realmente por la convicción que tuvieron en sus corazones, por la certeza que tuvieron en sus corazones, hicieron que un rey cambiara el pensamiento, que esto fue Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando estos hombres fueron los hombres que cambiaron realmente un edicto de un rey por la causa de esa convicción que ellos tenían, fueron bendecidos, no solamente ellos, sino toda la nación. No solamente la nación, sino él también, porque reconoció que el único Dios verdadero que libraba, que guardaba, era el Dios Altísimo, el mismo que hoy está todavía vigente. Él tiene vigencia en nuestras vidas, Él tiene vigencia en todo momento. El mismo Dios que un día libró a Sadrach, Mesach y Abednego es el que está hoy todavía vigente, haciendo milagros, señales y prodigios, hermanos. Entonces nosotros tenemos que tener claro esto, hermano. Nosotros tenemos que entender la profundidad de lo que hicieron estos hombres, que cambiaron el edicto de un rey. Amén. Aquí nosotros podemos ver lo que es convicción. Podemos ver lo que es una convicción verdaderamente. Podemos ver cómo allí el Señor Jesucristo llega a coger unos discípulos por una convicción, hermano. Aunque inicialmente en ellos habían emociones, pero también en el Señor había una convicción de haber escogido los hombres precisos para un proyecto de reino. ¿Un proyecto de qué? De reino. Un proyecto que iban a cambiar la historia
historia de la Biblia, que ibas a cambiar la historia de una nación, de un pueblo, que iban a marcar la diferencia, que iban a hacer la palabra, que iba a venir la salvación, que iba a venir la dispensación de la gracia, y que esa dispensación de la gracia nos acogería a usted que me está viendo, a mí que estamos aquí presentes y a todos los oyentes, personas, amigos. Allí nació la convicción y no la emoción. Emoción quizás en ellos cuando empezaron de quizás andar por el maestro, pero en él había una convicción de qué se iba a hacer con esos 12 hombres que se escogieron para un propósito y un proyecto, hermanos. Así que nosotros tenemos que entender qué es convicción. Gloria al Señor. Convicción. Gloria al Señor. Ahí dice convencimiento. Gloria al Señor. Dice idea religiosa, ética y política a la que se está fuertemente adherido, usado más en el plural. Es algo que tiene fuertemente adherido la persona. Fuertemente adherido, o sea, algo que no lo pueden sacar del pecho de la persona, del corazón, de la mente, de los pensamientos. Eso es una acción de convicción, ¿cierto? De certeza, de que nosotros podamos realmente poder tener esa fe, que es verdaderamente lo que me lleva a crear una convicción en mi vida. Amén. Entonces, estas personas que estaban allí, que fueron escogidas con ese propósito, los discípulos allí tienen los nombres y todo, nos dan los nombres y todo, de los cuales cambiaron un propósito, cambiaron el propósito de quizás ellos que tenían en sus vidas, porque ellos nunca estaban pensando ser escogidos para este propósito. Yo sé que hay muchas personas, muchos amigos, muchas personas allí a través de la emisora que hoy están sirviendo al Señor, que hoy están en los caminos de Dios y que nunca en sus vidas les llegó a pasar por la mente estar en los caminos de Dios, ni sirviendo en el propósito que están hoy sirviendo al Señor, ni sirviendo aquello que quizás hoy nace en su corazón y tienen convicción, ¿cierto? Pero también hay otros que actuaron en emociones y que hoy en día no están ni en los caminos de Dios, ni trabajando en lo que Dios quizás sus emociones lo movieron a llevar, y por eso muchas veces los proyectos caen y muchas veces los pensamientos, muchas veces los propósitos caen. ¿Saben por qué? Porque muchas veces lo tomamos es en emociones, hermanos. Amén. Cuando se toman emociones, usted tiene que saber que cuando se toman emociones, la persona tiene que saber que eso no va a ser fácil, sino que va a ser siempre difícil, hermano. ¿Por qué? Porque cuando las emociones vienen, usted toma la decisión y va y hace muchas cosas. Por eso es que hoy en día hemos tomado muchos proyectos o propósitos en emociones, como son tomar deudas de los bancos, tomar decisiones de separarse, tomar decisiones de muchas cosas que no se han actuado sino solo en las emociones quizás del momento, o quizás le ofrecen. Ahorita llega el tiempo de diciembre donde todo empieza a actuar en emociones, hermanos, que la visita a tal lado, que me voy para de mi familiar, que yo hace muchos años no voy a de mi familiar que le gusta tomar, que yo no voy hace muchos años a de mi familiar que le gusta bailar. Todo eso son partes de unas de emociones, hermanos. Nosotros hemos sido llamados es para que en este tiempo estemos intercediendo por esas almas que quizás se están perdiendo y en ese mundo perverso, en ese mundo de peligro, allá en ese mundo donde todo es una fiesta, un mundo de perdición, hermano. Nosotros no hemos sido llamados a eso. Nosotros hemos sido llamados a tener una convicción. Y convicción me enseña a mí que en vez de nosotros estar allá mirando qué hace el mundo, nosotros debemos estar acá en los caminos de Dios, orando, intercediendo por esas personas que quizás están allí perdiéndose en ese mundo. Amén. Entonces, ¿qué es convicción y qué es lo que nos lleva a andar en ello? ¿Y qué es emoción y cuáles son las acciones de las emociones? Las emociones son reacciones psicofísicas ante estímulos externos
o externos que nos ayudan a adaptarnos y a sobrevivir y a relacionar con el entorno. Estas reacciones implican cambios en el cuerpo, en pensamiento y comportamiento y se manifiestan a través de expresiones faciales y corporales. Tienen una función adaptiva y preparativas para actuar. ¿Qué quiere decir que en esto? Que actúa por lo que vemos, actúa por lo que oímos. De entrada lo que te están hablando, lo que te están diciendo, tú de una vez toma eso de una vez. Entonces, y esto es peligroso, hermanos, porque en una emoción, digamos, una persona que tenga un carácter fuerte, resulta que dentro de la emoción de poder decir la persona, tomar estrategia, esa persona iracunda en un momento puede hacer algo. Y eso está dentro de una emoción, ¿cierto? De poder esa persona encenderse en ira y llegar y agredir a otro y llega y dice, ay, perdóneme porque es que no sé a qué hora lo hice. Pues se supo que entró eso al cuerpo de él y alteró a la persona a tal punto que la persona no supo qué hizo, y es verdad, eso muchas veces ha pasado. Yo hablaba con una persona que no sabía que había herido a 2 hombres y que él no sabía ni cómo lo hizo, ¿cierto? Que supo que imagínese, le vinieron, lo ofendieron, pusieron a pelear con él y él sacó un arma y fue y agarró y empezó con un cuchillo a darle cuchillo a ellos y por una emoción no supo qué hizo en el momento, ¿cierto? Y él decía, yo después me arrepentía, pero yo no sabía qué había hecho, ¿cierto? Hay partes de emociones, hermanos, que son peligrosísimas, que no nos llevan a nosotros al propósito. Pero ¿sabe qué sí nos lleva al propósito? La convicción. Porque la convicción es algo que se toma y se entrena en nosotros en fe. Cuando el Señor vino y escogió a los hombres que estaban allí, Él sabía, los escogió por convicción, aún habiendo uno que era de perdición, hermano. Porque se tenía que cumplir un propósito, hermano. Amén. Cuando nosotros hemos sido llamados, hermanos, créame que el llamado no es por emoción, sino por convicción. O sea que nosotros tenemos que entender que no va a ser fácil. Cuando estos hombres fueron tomados a seguir el camino de Dios, allí había hombres que tenían un carácter fuerte, como nuestro hermano Pedro, que fue hombre que andaba armado, que andaba en los caminos de Dios, que eran hombres que donde llegaban tenían un carácter fuerte, eran hombres que tenían un proceso en sus vidas que era de un cambio y el Señor sabía todo esto. El Señor conocía las emociones de ellos. Amén. El Señor llega hablando entre ellos y Pedro llega y le dice, ve necesario que pase esto y el Señor, Pedro llega y le dice, Señor, tal cosa no te acontezca. Porque si tú llegas a pasarle esto, estoy contigo hasta la muerte. ¿Eso qué era? ¿Qué era? Una emoción. Una emoción de aquella persona de mirar realmente que no sé, que los demás lo miraran, no sé qué Pedro quería mostrar con eso, pero lo único que es cierto es que fue que le dijo, y entonces ¿qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. ¿Y sabe por quién estaba hablando Satanás? Por Pedro. Entonces, miremos la profundidad de lo que es la convicción de lo que estamos haciendo, hermano. ¿Qué es la convicción que tú tienes por lo que está haciendo? Hay muchos pastores que en este momento un día tomaron la decisión de ir a los caminos de Dios y quizás hubo una emoción porque hoy en día no están sirviendo. Pero déjeme decirle que hay pastores también que sobrevivieron por encima del COVID, por encima de cualquier circunstancia, y no solamente pastores de grandes, sino de pequeñas y medianas iglesias. Ellos todavía permanecen con agrey, permanecen en oración, permanecen en esto, pero hubieron muchos que cerraron las iglesias, hermano. Y esto déjeme decirle que era una prueba para muchos pastores. Hubieron muchos que murieron en la convicción de saber que iban a partir con el Rey de Reyes y Señor de Señores, a través de esa enfermedad del COVID. Bueno, a través de esa virosis que hubo del COVID. Amén. Porque si ustedes ponen a ver, hoy en día no hay COVID por ningún lado.
Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto, mis hermanos? Que nosotros tenemos que tener en cuenta cuándo es una emoción y cuándo estamos tomando las cosas con convicción. Convicción es cuando el Señor te habla y te dice, te orienta, te guía y te direcciona, hermanos. Amén. Emoción es cuando tú recibes esto y a veces no espera el tiempo de Dios, sino simplemente se lanza a la vanguardia y esto sí lo es porque no, todo está entre los tiempos de Dios y Dios y el Espíritu Santo es el que lo guía. A veces nosotros perdemos muchas bendiciones, ¿sabe por qué? Por nuestras emociones, hermano. A veces nosotros nos estancamos. ¿Por qué? Porque nuestras emociones, y resulta que en el correr de las emociones, así haya sido dada una palabra por parte de Dios. Resulta que nuestras emociones a veces nosotros lo hacemos de la manera que a nosotros nos gusta y no de la manera de que Dios nos haya dicho. Perdón. Entonces, miremos en qué estamos actuando, si estamos actuando como debe ser. Amén. Cuando estos hombres, hablamos de allí de Daniel 3, cuando estos hombres fueron tomados para un propósito, fue porque ¿qué? Porque el Señor les dijo, ustedes van a ser escogidos para este propósito. Y ellos entraron en una convicción totalmente de su corazón que cuando alzaron esta imagen y esta estatua que al sonar la música, al sonar el canto de allí de aquel reino, tenían que venir estos 3 hombres para postrarse y ellos siempre quedaban de pie, del resto todo el mundo quedaba en tierra delante la imagen del rey. Oiga, y esa historia es tan hermosa, busquémosla y la leemos. Hay otra palabra aquí, espere tantico. Miremos la palabra que está ahí y ya vamos ahorita para la historia de los 3 jóvenes. Gloria al Señor. Vemos en el Lucas 6:12 también, donde habla de la elección de los apóstoles, que dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, o sea, al Señor Jesucristo. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. O sea, cuando él tomó la decisión de escoger a sus discípulos, él estuvo orando toda la noche. Gloria al Señor. Él estuvo allí orando, o sea, no fue una decisión espontánea, sino que él estuvo orando toda la noche y estuvo glorificando a Dios y pidiéndole a Dios esa guianza para él hacerlo. Y aquí en el donde estuvimos leyendo, dice que después subió al monte y llamó así a los que él quiso. O sea, no fue solamente, o sea, a veces decimos, no, es que yo busqué la presencia del Señor y yo hice esto y yo he hecho aquello. No, el que nos escogió fue el Señor Jesucristo. El que nos escogió fue el Dios Todopoderoso. Y él, así como él lo quiso, dice que a los que él quiso, en otra parte dice que él ha escogido a los que, no al que corre, no al que quiere, sino el que él ha tenido misericordia. Entonces, todos los que estamos en el camino de nuestro Dios Todopoderoso, venimos con un propósito y fue Dios el que nos escogió. Fue Dios el que quiso que nosotros estuviéramos en su camino, el que alcanzáramos la bendición de que es la salvación. Amén. Y dice en el versículo 14, dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Gloria al Señor. Vemos que aquí no había ningún tipo de emoción, aquí simplemente era una convicción de lo que se estaba haciendo, hermano. Cuando él escogió a estos 12 discípulos, él sabía a quién estaba escogiendo, hermanos. Y él no fue de los que los escogió y por el camino llegó y dijo, oiga, ¿sería que sí fue el que escogió? ¿Sería que no fue el que escogí? No, él los escogió con la convicción y con defectos y con todos los problemas, situaciones, adversidades, problemas. Eso es como cuando hay hombres que toman la decisión de juntarse
junto a mujeres que tienen hijos. Y allí en el camino resulta y sucede que no toman la decisión correcta y después empiezan a ver los hijos como ¿qué? Como una carga, hermanos. Que por qué yo tengo que alimentar a sus hijos, porque yo no sé. Este hombre toma una decisión que quizás es en la emoción o en la carne. ¿De qué? De tomar una mujer que tiene hijos. Y cuando se junta a la mujer que tiene hijos, pues los hijos pasan a ser ¿qué? Parte de ese hogar o de esa familia, ¿cierto? Entonces en el camino el hombre llega y dice, no, pero yo ¿por qué me junté con esta mujer? Si esto, no, eso son emociones. Eso se debe pensar antes de, no después de tomar la decisión. Amén. De saber que si una mujer viene con 2, 3 hijos, esa mujer viene y la acepta es porque él tiene que saber de que esa va a ser una carga para él y que ese va a ser de ahí en adelante la situación prácticamente como el padre para ellos. Y eso no tiene cambio, hermano. Eso tiene que saber la persona que se ha hecho parte de esa familia y que tiene que responder por esa familia. Amén. Entonces el Señor Jesucristo aquí ya había escogido a sus 12 discípulos. Venían con unas falencias, hermanos, pero déjenme decirle que de esas falencias, de esos errores, todos ellos aprendieron, hermanos. Todos. Desde Judas Iscariotes que perdió, de eso aprendió. Amén. Y de esos 12 discípulos nos enseñan a nosotros, los que hoy en día andamos en los caminos de Dios, no por emoción, sino por convicción, hermanos. Amén. Aquellos pastores que llevan 30, 40 años, se han estado orando y cumpliendo la misión del Señor Dios Todopoderoso por convicción. O déjeme decirle, hermano, que un pastor que no tenga convicción, que no tenga certeza de lo que está haciendo, hermano, muy poco dura en el ministerio, hermanos. Amén. Y yo me relaciono muchísimos con pastores, con hermanos pastores, y aquellos que mantienen, hermano, tienen que hacerlo por convicción. ¿Sí entienden? Porque llega un tiempo, hermano, que ni siquiera en la casa, y he escuchado casi la mayoría de pastores, llega el tiempo de la prueba del desierto que ni siquiera tenía que comer. Y eso es duro, hermano, porque esto lo vive uno, sea pastor o no sea pastor, sea hermano, sea no sea hermano, llegan momentos difíciles que nosotros decimos, esto no es de emociones, esto es de convicción, de mantenernos firmes, de ir adelante, ¿cierto? Y pasan esas situaciones, pero yo sé que el Dios Todopoderoso da victorias, hermanos. Amén. Y esas convicciones, hermano, que usted tiene en el corazón es lo que no lo deja desmayar en el momento de la prueba, en el momento de ir a hacer lo que Dios lo ha mandado, hermano. ¿Por qué? Porque hay una convicción, hermanos. Amén. Los discípulos, todos, casi la mayoría, el único que no fue masacrado, pero fue echado en aceite, fue el discípulo Juan, y fue ¿qué? Exiliado, hermano. En una isla a morir solo, hermano. Amén. Allí fue ese discípulo, el discípulo amado fue el único, hermano. Del resto usted lo que miran, hermano, todos muertos por convicción, crucificados, aserrados, decapitados. Juan el Bautista que declaraba palabras, su cabeza fue puesta en una bandeja, hermanos. Y todo por convicción, hermano. Amén. Porque tenían la certeza que partiendo de este mundo partían a un mundo partían a una eternidad con Cristo, hermano. Partían a una verdadera salvación, hermano. Y no les importaba las situaciones que se vivieran en el cuerpo, pero porque había una convicción, hermano. Aún en las cárceles, hermano, ellos tenían la convicción que los milagros de Dios se estaban viendo. Aún en las cárceles, hermano, allí vieron las señales, los prodigios. Ángeles abrieron puertas y salieron de las cárceles, hermano. Esos mismos que un día que tenían sus emociones, allí estaban actuando por convicción, hermano. Allí estaban viendo la gloria de Dios por convicción. Las cadenas se caían, hermanos. Los presos eran libres, hermano. Aquellos muertos resucitaban, hermano. ¿Por qué? Porque ellos ya no estaban actuando en emoción, sino en convicción. Ellos ya no estaban al lado del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo había ascendido, y ellos estaban viendo las grandes señales de Dios porque tenían convicción en su corazón a quién le estaban sirviendo, hermano. Donde pasaba la sombra de ellos sanaban enfermos, hermano. Paralíticos eran liberados, rescatados, eran restaurados, hermano, porque andaban con convicción, hermanos.
Ellos ya no estaban en emociones. Emociones fue cuando se llamaron y empezaron el proceso al lado del Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo no se equivocó. En Él había la convicción de que estos hombres serían grandes hombres de Dios. Y así lo fueron, hermanos. Tanto así que en Apocalipsis se habla de los 12 tronos, de los 12 discípulos que marcaran la diferencia ante todos, porque ellos fueron únicos, hermanos. Amén. Por convicción el apóstol Pablo un día lo dejó todo teniendo un encuentro con Dios, y cuando tuvo el encuentro con Dios se acabaron las emociones de Pablo, hermano, de Saulo de Tarso, hermanos. Cuando estos hombres tomaron la decisión de seguir al Dios Todopoderoso, hermano, no les importó nada. Sabían que podían morir, no les importaba familia, no les importaba hogar. Y el Señor Jesucristo les dijo a ellos: aquel que tome el arado y mire hacia atrás, no es digno de mí. Y hoy nos lo dice también a nosotros, hermanos. Amén. Allí cuando estos hombres tomaron, les decía, que no dejare a padre, a madre, a hijo, a hermano, por causa de mí, no es digno de mí. Ellos tenían claro esto, hermano, porque el Señor Jesucristo se los habló a ellos. Ellos tenían claro que ellos podían salir y no volver, hermano. Ellos tenían claro, hermano, que podían salir de ese lugar, pero no volver a sus hogares, hermano. Ellos tenían claro, hermano, que un día iban a partir y que iban a partir para un lugar mejor, hermano. Ellos tenían claro porque, como el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, mas el morir es ganancia, hermano. Y para que una persona diga eso era porque tenía certeza y convicción en su corazón, hermanos. Y eso es lo que ha faltado hoy en día, hermanos. Convicción. Convicción en el Señor. Por encima de lo que haya, de lo que se venga, hermanos. Nosotros tenemos que tener convicción en lo que estamos haciendo para el Señor, hermanos. Amén. Convicción en lo que estamos haciendo para el Señor, hermanos. Si Dios nos ha dicho, hermanos, decía el Señor Jesucristo en su palabra, si alguien te pide que vaya una milla, ¿qué tiene que hacer usted? Llevarla 2. Porque usted tiene convicción de que Dios. Hay muchas de las personas que estuvieron aquí tenían la convicción que Dios los libraría, hermano, aún de la muerte, hermano. Y muchas de las personas que hoy en día, hermano, están en un hospital, quizás un día actuaron por emociones, pero hoy en día es hora que actuemos por una convicción de que el Señor Jesucristo los puede sanar, que el Señor Jesucristo los puede levantar, hermano, que el Señor Jesucristo puede hacer grandes señales y prodigios. Miremos allí en Daniel 3, la historia de estos hombres que tuvieron una convicción tremenda, hermano. Y siempre se hablará de ellos, y siempre se quedó plasmado de estos hombres la convicción tan tremenda que tenían. Ellos hacían parte con el profeta Daniel de una generación que cambiaron una nación. Amén. Dice la palabra de Dios en Daniel 3, voy a leer a partes porque la historia es larga, pero dice en el versículo 4, dice: y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Esa era la orden que había para que estas personas adorasen a aquel Dios. Pero dice en el versículo, en el 13, dice: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa,
del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Gloria al Señor. Miremos que la convicción es amenazada. Pero en usted está, si esa convicción que usted tiene es diferente. Si esa convicción te lleva a tener la certeza de lo que usted está creyendo. Porque miremos algo que hizo ese rey allí. Inmediatamente mandó, ¿a qué? A que trajesen. Amén. A que trajesen, ¿qué? Los 3 hombres que no se postraban delante de aquella estatua, hermano. ¿Y qué les hizo? Les hizo una amenaza para que ellos dejaran esa convicción que tenían, para que no fueran, ¿qué? Para que no fueran echados al horno de fuego. ¿Y sabe qué hubo en aquellos hombres? Una certeza y una convicción. Amén. De que ellos tenían y podían seguir firmes en lo que creían. Ellos conocían los designios de Dios. Ellos conocían los milagros que Dios había hecho. Ellos tenían certeza en su corazón. Hermano, venga, le digo, y a todos los jóvenes que me están escuchando en esta mañana. Estos no eran viejos. Ellos eran jóvenes, muchachos, que creían que Dios estaba actuando todavía. Amén. Amén. Nosotros miramos, yo quiero que me lea el texto donde dice, y le dicen al rey, y le respondieron al rey, y si no, sepa. Gloria al Señor. Miramos aquí. En el 16 dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Amén. Mire, hermano, esa convicción tan tremenda. Una respuesta que cambió todo, hermano. Porque la ira del rey se entendió en gran manera, hermano. Mire, hermano, es tanto el enemigo querer cambiar la convicción que ha hecho el Señor en tu corazón, que te va a amenazar, hermanos. Es tanto el enemigo querer destruir lo que le ha dicho en su vida a todas las personas que me están escuchando allí a través del Facebook. Gloria al Señor. Es tanto lo que quiere el enemigo, querer tumbar tu convicción en lo que tú has creído que es en el Dios Todopoderoso, que el enemigo quiere quitar eso de tu corazón, quitar eso de tu vida, quitar eso de tu diario vivir. Para quitar eso, quitando eso, te puede derribar. Pero déjeme decirle una cosa, déjeme decirle que el Dios Todopoderoso ha puesto esa convicción en ti, que aunque venga la adversidad, aunque venga el problema, aunque venga la situación, eso está arraigado en ti y puede declarar lo que sea el enemigo, es inamovible. Tú no te mueves de ahí porque tú crees en lo que Dios te ha dicho, hermanos. Y estos hombres creían en lo que Dios te había dicho. Ellos creían que si aún, mire lo que la respuesta al rey, y sepa, oh rey, que si aún Dios no me librare, sepan que aún no nos postraremos a tu imagen, y haga lo que usted quiera, rey. Esa fue la respuesta de aquellos 3 hombres. Si quieres, échenos de una vez y hágale, rey, porque sepa que aún si pasara esta cosa, no te preocupes, rey. Gloria al Señor. Le estaba hablando a la autoridad principal, al que podía tener la autoridad de desaparecerlos, pero aún así ellos dijeron, no, usted puede hacer lo que quiera, oh rey, pero venga, le digo, usted no tiene la autoridad
para librarnos como nos va a librar el Dios Todopoderoso. Tenía que haber dentro de su corazón una convicción que lo cambiara todo, hermanos. Y lo cambió todo, hermanos. Y lo cambió todo. Porque déjeme decirle que el rey esperaba que con la amenaza que había hecho, el diablo espera que con la amenaza que te hace a ti, que el diablo espera que a través de la situación que te pone a ti, cambie la perspectiva, cambie lo que tú has creído, cambie en la confianza en Dios. Entonces el rey esperaba una respuesta: sí, rey, tú eres el rey de Babilonia, yo me voy a postrar ante tu imagen. Pero él nunca esperaba que estos hombres tuvieran esa convicción, esa certeza en su vida y en su corazón arraigada, que fue que inmediatamente lo mandó a traer. Después que le habían dicho allá, ellos le dijeron: tráiganos inmediatamente, tráigame eso inmediatamente a esos ¿cómo le diría? Esos desobedientes, tráigamelos acá, porque yo voy a hacer que ellos se postren a esta imagen y a este Dios que yo he hecho. Amén. ¿Y sabe qué hicieron estos hombres? Uy, es que esa respuesta a mí me fascina, hermanos. Decir: oh Dios, oh Rey, sepa que si aún Dios no nos librare, sepa que no nos postraremos ante tu imagen. No nos postraremos ante tu imagen que tú has hecho para que todo el mundo se doblegue ante él. ¿Por qué? Porque Dios había colocado convicción en estos hombres y ellos sabían a qué Dios estaban sirviendo. Ellos sabían lo que había hecho, que Dios había abierto el mar, que había dado, que Dios había hecho grandes señales allí cuando estaban en ese desierto, que de noche era una columna de fuego, y de día era una nube que cubría al pueblo. Y ellos sabían porque ellos leían los libros de la ley, y allí habían sacerdotes, aún estando en cautiverio, conocían los propósitos de Dios. Y allí vemos, hermanos, reflejado la convicción de estos hombres. Amén. Y vamos a ver qué pasó con esto, hermano. Sigamos la lectura donde fue echado a los hornos. Dice en el versículo 19. Dice: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del trono, dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Amén. Mire la amenaza tan tremenda, lo que el enemigo levantó. O sea, el diablo, el rey allí, ¿qué hizo? Se encendió en ira y empezó a cambiar su semblante. Se enojó muchísimo, y estos tres hombres allí parados mirándolo, y ellos tenían la convicción: enójese, rey, antes si quiere cójase la cabeza y restríguela, pero nosotros tenemos la convicción. Si quiere póngase más bravo, rey, y si quiere, calentó 7 veces el horno más. Uy, qué miedo, no, vamos a postrarnos ante el rey. Y ellos tenían la convicción: vamos para el horno, con 7 veces más caliente de lo normal. O sea, qué convicción, hermano, que uno llega y se queda pensando solamente en lo que hicieron estos hombres, hermanos. Se merecían, era todo el libro de Daniel escrito para ellos, hermanos. Amén. Quedaran plasmado la certeza con lo que esos hombres le respondieron al rey. Y viendo eso, hermano, porque es que el diablo quiere amenazarte a ti y a mí, levantándole cualquier cantidad de fuego, hermano, levantándole cualquier cantidad de problemas y situaciones, y usted no le encuentre salida y diga: uy, Dios mío, ¿y ahora qué yo hago? Mirando semejante cantidad de problemas, situaciones que te van a meter a la cárcel, que te amenazaron de muerte, que te amenazaron allí, que te amenazaron, que te dijeron que no tiene empleo, que no puede solucionar, que ahora mismo tienes las deudas encima, y que el empleo, que no te sale empleo, que no tiene, que cómo voy a hacer yo, Señor Padre bendito, Rey de gloria y de poder. ¿Sabe que estos hombres no duraron? Estos hombres tenían una convicción.
caliente eso 7 veces más. Y si quiere, métale 100 veces más. Y métale más para que ustedes sepan que hay un Dios verdadero. Entre más grande el problema, hermano, déjeme decirle que es mejor porque la gloria de Dios es más grande, hermanos. Entre más grande la situación, el desierto que esté pasando, déjeme decirle que la gloria de Dios es más grande. ¿Sabe por qué? Porque el testimonio es más grande de lo que tú vas a contar, hermano y hermanas. Entre más grande el problema, más grande la situación, entre más grande la montaña que tenga que trepar, hermanos, es mejor porque más grande lo que tú vas a vivir, hermanos. Entre más grande el problema, mire la situación que vivieron ellos, hermanos. Cuando tú pienses que estás pasándola mal, acuérdate que hay personas que están viviendo peor. Cuando tú pienses que no has desayunado, piense que otros llevan 3 días sin comer. Cuando tú pienses que estás siendo perseguido, acuérdate que en Kenia, en Sudán, en todos esos lugares se están matando a los cristianos, hermanos. Los están torturando, masacran de cantidades, de decenas, centenas de personas se están matando por causa del Señor Jesucristo allí en Sudán, en Kenia, en todos esos lugares. Esos grupos islamistas se están matando y nosotros estamos en pie todavía, hermano. La misericordia de Dios hacia nosotros ha sido de bendición, hermano. Entonces, cuando tú pienses que la está pasando difícil, hay otras personas que están más atormentados, hermanos. Y vemos que si estas personas que están allí no tuvieran convicción en el Señor Jesucristo y en lo que ellos han creído, no morirían, porque lo negarían, se irían, harían tantas cosas para no alcanzar esa muerte. Pero Dios en su misericordia, ellos tienen esa convicción tan fuerte, así como Sadrach, Mesach y Abednego, que sabían, listo, si nos morimos, pues el Señor Jesucristo nos da la salvación, ¿cierto? Pero ellos sabían de que Dios los iba a salvar, de que Él no los iba a defraudar, de que Él iba a estar ahí con ellos. Lo que mi esposo decía ahorita, el enemigo puede poner muchísimos problemas delante de nosotros. ¿Para qué? Para que nos dé miedo, para que no avancemos, para que nos produzca temor en nosotros. Pero Dios es bueno. Él está en medio de nosotros y Sadrach, Mesach y Abednego sabían que Él no los iba a dejar solos. Que ellos estaban seguros, estaban convencidos y era tanta la convicción que había en ellos que esa palabra que dice aquí, dice que le dice al rey, pues mejor dicho, o sea, no me haga ni que le conteste, porque es que usted sabe yo que le voy a contestar. No haga ni siquiera que yo le diga qué es lo que estoy pensando, porque es que no se hable del asunto. Sí, eso, lo que no encontré aquí. Dice, mejor dicho, no hablemos del asunto, porque usted ya sabe cuál es mi respuesta. O sea, él estaba tan seguro. Y lo que yo decía, no le estaba hablando a la mamá, al papá, a un hermano, quizás a un soldado, no. Le estaba hablando al rey. No era poca cosa, o sea, tenía que tener, así como uno dice, los pantalones bien puestos para ellos decir lo que estaban diciendo. Amén. Esto es como cuando tú te levantas con una convicción y se vaya a hablarle al presidente de la República. Y fuera de eso, él tenga un edicto contra usted o una sentencia contra su vida. Entonces, entendamos el propósito de lo que allí se estaba viviendo. Era algo difícilmente, hermano. Mire, si usted me está escuchando, me está viendo en este momento, hermano, yo sé que usted está viviendo muchas situaciones, hermano, pero hoy te digo, levántate, porque si allí había convicción, era la de estos hombres. Ahora, vamos a ver qué pasó con esta convicción. Quiero que lea el texto donde dice que ellos fueron, que el rey les dice, vengan afuera. Gloria al Señor. En el 24 dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Aleluya. Miren estos hermanos. Venga, le digo, miren lo que él estaba viendo. Estaba empezando a reconocer que había un verdadero Dios. No era la imagen que estaba allá. ¿Pero por qué? Por la convicción de estos 3 hermanos.
Amén. Estaba empezando a ver la imagen. Ahora, cuando él les dice que vengan afuera. Dice, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, ni entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Amén. Miremos, hermanos, la profundidad de lo que hay acá. Ya el rey empezó a reconocer, los sátrapas, gobernadores, todos los que antes lo aventaban a ellos, que por qué no se postraban, ahora estaban reconociendo a un Dios verdadero. Pero hermano, le voy a decir algo. La convicción que tú tengas lo cambia todo. Aquí cambió un rey. Y no solamente cambió un rey, sino ¿sabe qué? Cambió una nación, cambió un pensamiento, cambió, hermanos, una ley y cambió un decreto de un rey. Miremos lo que se decretó para los que se metieran con el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Dice en el versículo 29, dice, por lo tanto, decretó que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Oiga, que todo decreto, amén, decreto que toda nación, lengua, no solamente que Babilonia era un imperio y un imperio pertenecían muchas naciones, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué pasaba? El que estaba diciendo, ¿y qué Dios te podrá librar de mis manos? Ahora estaba dando un decreto, hermano. Y un decreto era sellado con un anillo, hermano, del rey, que era inamovible, irreversible, no tenía reverso, tenía más reverso un avión en el aire que un decreto de un rey, porque era sellado con el anillo. Y un decreto cuando se sacaba, hermano, usted déjeme decirle que eso era palabra de Dios en la tierra. Amén. Por eso cuando hubieron los decretos que fueron sacados contra el pueblo de Israel, que en el tiempo de la reina Esther, Mardoqueo, ¿qué les dijo? Yo le declaraba un decreto y lo he sellado con mi anillo. La única es que ustedes salgan y se defiendan de ese decreto. Amén. Porque no podía echarlo para atrás, porque estaba firmado, porque estaba sellado, porque todo esto es... Mire cómo el enemigo, hermano, tiene que cambiar tratar de buscar otra estrategia, porque en este caso ya había perdido, hermanos. Aquí con estos tres jóvenes perdió, hermano. ¿Y qué tuvo que hacer el rey, hermano? Sacar un decreto, un cambio. Y no solamente de una nación, sino de un imperio y de un reino, hermano. Cambió. ¿Por qué? Porque el decreto ahora estaba hecho a favor de estos tres hombres y a favor primeramente de Dios. Que todo el que hable mal del Dios de Sadrach, Mesach, Abednego, o todo el que blasfeme, ¿sabe qué va a hacer? Mejor dicho, ahí está. Se ha quemado. Se ha descuartizado. Este más tremendo. Se ha descuartizado, desaparecido de la faz de la tierra el que se escuchare hablando mal del Dios de Sadrach, de Mesach y Abednego. Se ha echado en un horno peor y se ha descuartizado, se ha vuelto nada por cuanto se levanta contra el único Dios que libra. Amén.
Sí, Eso acá fue. cuando habla de la casa convertida en muladar, está hablando de una familia, ¿no? Claro, Una casa generación. convertida en muladar, convertida en nada, en ruinas, destrucción total, por cuanto se levantan contra el único Dios que libra. Hermanos, déjeme decirle una cosa, que no es por hablar, no quiero llevarlo a las emociones, quiero llevarlo a la convicción, hermano. Y cuando le digo, y le estoy hablando en este día, hermano, que ese Dios que libró a Sadrach, Mesach y Abednego está todavía vigente para nosotros. Digo para nosotros porque a veces nosotros actuamos en emociones, hermano, y por eso nosotros muchas veces en la vida no andamos y no nos va bien. ¿Sabe por qué, hermano? Porque andamos con emociones y no por convicción como tenían estos hombres. Esto se llama caminar por convicción y no por emoción, hermano. Y este programa tendrá otra continuidad porque iba a hablar de otro hombre que tuvo una convicción y que tuvo la certeza. Yo empecé hablando del Señor Jesucristo cuando escogió a aquellos hombres y que fueron transformados. Ahora estaba llevando adelante este hombre, estos hombres que cambiaron una nación, una lengua, un imperio, un reino fue cambiado por causa de la obediencia, por causa de la convicción que tuvieron estos tres hombres. Ser capaz de contestarle al hombre más grande que había sobre la faz de la tierra en ese entonces y decirle: sepa, oh Dios, que usted, sepa, oh Rey, que usted no nos puede venir aquí a decir qué tenemos que hacer, y nosotros tenemos esta convicción, y por esa convicción, si nos toca morir, morimos. Así que, mi amado hermano, amigo, hoy les digo, de verdad, que el Dios Todopoderoso nos ayude a tener esa convicción, que es el mismo que libró a Sadrach, Mesach y Abednego, y también el mismo Señor Jesucristo, el que cogió a aquellos discípulos para que anduvieran en el camino de Dios. Déjeme decirle que es el mismo Señor que hoy está acá, que hoy está en medio de nosotros. Y antes tenemos una bendición más grande, que es la convicción de seguir al Señor Jesucristo, que nos guardó, nos libró en su sangre, en la cruz del Calvario, murió por todos nuestros pecados, hermano. Él está todavía vigente. Y no solamente le quiero que sea por emociones, sino por convicción de lo que tú estás haciendo. Si tu ministerio está pasando por situaciones diferentes, ¿qué convicción hay en ti para saber que la victoria va a ser más grande? Y no estoy hablando solamente en el área financiera, en nada de esas cosas. Estoy hablando en el área espiritual, hermano. Amén. Porque ¿qué le sirve a usted tener tanto dinero, hermano, si no hay paz, no hay tranquilidad, no hay bendición de Dios, no hay certeza, no hay unción, no hay poder, no hay gloria de Dios sobre ti? Amén. Eso es más importante. Cuando el Pedro llegó allí a ese lugar, que ya era un hombre que andaba por convicción, ¿sabe qué dijo? Yo no tengo dinero, ni plata ni oro tengo, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué fue mejor? ¿El dinero, la plata o lo que Pedro le entregó a ellos? Lo entregó a aquel paralítico. Fue mejor eso, hermanos. Usted puede llegar a lugares, hermanos, donde pueda ver la gloria de Dios, donde pueda ver, hermano, que Dios está ahí. Entonces, les digo, hermanos, es por convicción, no por emoción, hermanos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa, y mi esposa con ustedes. Amén, gloria a Dios. Queremos bendecir a nuestros oyentes, a cada uno de los que se conectaron acá en la página de Facebook. Quiero bendecir a mi hermana Alicia Tabaco, a mi hermana Yasmín Linda. Dice: buen día, familia Sublime, Dios los bendiga grandemente. Amén. A mi hermano Cristian Hurtado, Dios te bendiga, hermanito Cristian. Dice amén. Hermana María Chagua también lo está viendo. Mi hermana María Uceda. También mi hermana Sandra Camacho, doctora Sandra Camacho, Dios te bendiga. A mi hermana Meili Tumay, mi hermana Lady Amado, también Dios te bendiga, mi hermana Lady. A mi hermano Wilmer Cepeda, allí de receptor, mi hermanito, Dios te bendiga. A mi hermano Olmer Díaz Estrada también, Dios te bendiga, mi hermano Olmer Díaz, Dios Todopoderoso los bendiga. A cada uno de los que se conectaron, a cada uno de los que en este momento se conectan y los que pueden compartir este tiempo, este video a sus amigos, a sus allegados, para que otra persona también reciba esta palabra, este mensaje. Amén. Cuando reconocemos que Dios es todo para nosotros, que Él está en medio de nosotros, que Él no nos dejará solos. Amén. Por eso en esta mañana quiero orar, en esta mañana quiero bendecir a cada uno de ustedes que se conectaron. Padre, en el nombre poderoso de Jesús,
Te damos gracias por este tiempo, Señor, de palabra, de oración, de exaltación a ti, Señor Jesús. Gracias por cada uno de mis hermanos que se conectan diariamente, los que se van a conectar en el transcurso del día también. Los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús y declaramos que la gloria de Dios se manifieste en sus vidas, en sus familias, que la protección de Dios sea sobre cada uno de ustedes, a donde salgan. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, dice tu palabra, Señor. Lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús, que hoy será un día de bendición, un día, Padre, donde tu presencia nos guía, nos guarda, nos bendice y que la gloria tuya sea manifestada cada día, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias por tus bendiciones. Gracias por lo que tú tienes preparado para hoy, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Los bendecimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Dios los bendiga. Muchísimas gracias por conectarse en este tiempo y que esta palabra llegue al corazón de cada uno de ustedes. Amén. Dios Todopoderoso los bendiga y hasta una próxima oportunidad. Dios los bendiga.